Señor le bendiga. Amén. Es una gran bendición para mi vida esta oportunidad. El lema de esta convención de mujeres es: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y el tema a exponer en esta noche es el temor de Dios en la vida de Rahab. Y cuando ya escuchamos hablar de Rahab, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Josué. Lo primero que vemos en los dos lemas, el temor de Dios en la vida de Rahab y la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Lo primero que vemos es una gran coincidencia, con dos palabras que son casi parecidas, que es teme y temor. Y en sí, ¿qué es el temor? ¿Sí? La mayoría de las veces, o popularmente, amén, gloria a Dios. Sí. La mayoría de las veces, o popularmente, se cree que el temor es lo mismo que miedo, pero no. Vamos a comenzar diferenciando qué es el temor y qué es miedo, teniendo en cuenta que estaremos 3 días hablando de lo mismo. Entonces, lo ideal es que al finalizar estos 3 días de convención, tengamos en claro, tengamos ya completamente sabido qué significa, qué es el temer a Jehová, el temor a Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el temor? El temor de Dios, mis hermanos, no es lo mismo que el miedo a un tirano o a un dictador. No debemos temer a su ira, no. A menos que temamos por un castigo debido a la mala conciencia o un corazón duro o a causa del pecado. Tener temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, al creador de todas las cosas. Eso es temer. Y miedo es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que lo que ocurrirá es un hecho contrario a lo que se desea. El miedo, también podemos decir, es angustia ante el peligro. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de temer a Dios? Proverbios capítulo 1, verso 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y sus enseñanzas. Proverbios capítulo 10, verso 27 nos dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y ahora en la historia que vamos a ver en esta noche, veremos que los días de Rahab y de toda su familia fueron aumentados. Amén. Porque le esperaba la muerte junto a todo el pueblo. Amén. Pero como decía el texto, el temor de Jehová aumentará los días sobre la tierra, obviamente. Amén. Mas los años de los impíos serán acortados. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. El contexto, para que sepamos dónde vamos a iniciar, dónde estamos parados, es este. Así como en el Éxodo es la historia de Dios guiando a su pueblo fuera de Egipto, Josué es la historia de Dios guiando su pueblo hacia la tierra prometida. Él completaría la buena obra que Dios había comenzado, pese a la incredulidad de una nación. Dios completaría la obra con Israel, pese a que esta nación era incrédula. Amén. Entonces, Moisés había muerto y nos encontramos que Josué vino a ser el nuevo líder sobre Israel. Estaba por guiar al pueblo por el río Jordán y llevarlos a entrar a la tierra prometida. La ley, mis hermanos, tal como fue representada por Moisés, porque Moisés representa la ley en sí,
Moisés no pudo llevar al pueblo de Dios hasta su herencia, hasta la tierra prometida, porque Moisés murió antes. Únicamente Cristo resucitado, ilustrado en Josué, puede hacerlo. Este es más o menos el contexto de donde nos vamos a encontrar ahora, ¿sí? Para saber dónde estamos ubicados. Veremos a continuación el temor de Dios en la vida de Rahab. Vamos al capítulo 2 de Josué. Y ahora veremos el primer aspecto en esta noche, ¿sí? En este capítulo. Leemos el capítulo 2, verso 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. Pueden tomar su asiento, ¿sí? Porque no vamos a leer todo contigo, vamos a ir saltando, ¿sí? Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: anda, recorre la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Como preparación para invadir Jericó, Josué, hijo de Nun, dice la Biblia, envió desde Sittim a 2 espías. Los espías fueron ahí a ver la tierra, cómo podían entrar mejor. Jericó estaba cerrada por murallas, ¿cierto? Entonces estos espías van a ver cómo se podía entrar, de qué maneras mejor podían entrar, ¿sí? Y mientras ellos están en la tierra de Jericó, ahí, Dios hace un paréntesis para salvar a Rahab, la ramera. No nos dice la Escritura, no nos dice la Biblia cómo estos espías llegaron hasta la casa de Rahab. Simplemente nos dice que posaron en su casa. Su entrada en la casa de tal persona no levantaría muchas sospechas. Que 2 personas que son de afuera entren en la casa de una ramera, no iba a levantar sospechas. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Leemos del verso 2 al verso 7. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Cuando Rahab la ramera recibió a los espías, se arriesgó. Se podría decir que fue desleal al gobierno, fue desleal al rey. Sin embargo, una nueva lealtad estaba naciendo. Amén. Un nuevo rey se estaba formando en su corazón. Amén. Es verdad que el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 13, nos dice que debemos someternos a las autoridades superiores y debemos respetar a quienes nos gobiernan. Pero cuando las leyes de un Estado, mis hermanos, mis hermanas, chocan con la voluntad manifiesta de Dios, no hay otra cosa que hacer, mis hermanos, que obedecer a Dios. Amén. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando el Estado quiere intervenir con la educación de nuestros hijos, adoctrinándoles a una falsa libertad y enseñarles cosas que están totalmente en contra de Dios y de su palabra. Porque claramente el temor de Dios no está en ellos. Ahora esta mujer Rahab tenía fe,
pero mintió. Mintió ante las autoridades, diciendo que los espías habían salido cuando realmente estaban en su casa. Pero lo que ella hizo fue para proteger a estos espías porque lo iban a matar. Ahora, esto no quiere decir que este es el procedimiento adecuado o el procedimiento aceptado por Dios. Aparece registrado así porque así fue como sucedió. En efecto, Dios condena la mentira. Amén. Ahora recordemos que en el negocio en el que se movía Rahab, la ramera, todo pasaba. Todo era válido. Entonces, ¿qué le podemos estar diciendo a Rahab? Mentiste. En el negocio en donde ella se estaba moviendo, que era la prostitución, era todo válido. Así es. El mentir no era algo pequeñito. Ahora, ella podría haber seguido cualquier tipo de conducta, pero Rahab arriesgó su propia vida por los espías. Así es, Señor. Amén. Y la luz de la verdad comenzó a cobrar fuerza en una vida pagana. Ahora ya en las personas cuya fe ha madurado, ha aprendido a contestar sin sacrificar la verdad. Los cristianos han aprendido a contestar sin sacrificar la verdad. Rahab hasta este momento no era una hija de Dios, sino entonces hasta después de esta experiencia. Ahora, mi Dios. Consideraremos ahora el siguiente aspecto, y este es el pacto que hizo Rahab y los espías. Vamos a leer versos 8 y 9. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. En este pasaje Rahab revela lo que el pueblo piensa. Se corre la voz en el pueblo del poder del Dios de Israel. Llega a oídos del rey lo que estaba ocurriendo en la tierra. Los espías se enteran de la turbación del pueblo por los dichos de Rahab. Los residentes de Jericó oyeron lo del éxodo de Egipto y el temor había caído sobre ellos. Bendito Dios. Ahora, esta misma evidencia que a ellos les hacía temer, llevaba a Rahab a creer. Esta misma evidencia que hacía enceguecer al pueblo, a Rahab la llevaba a creer en un Dios todopoderoso. Amén, sí, Señor. Verso 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. El secamiento del Mar Rojo había tenido lugar 40 años atrás, antes de que los hijos de Israel llegaran al río Jordán. Es decir, por 40 años Dios le había dado a los habitantes de la tierra una prórroga para que se arrepintiesen del pecado. Amén, sí, Señor. Canaán había tenido una oportunidad, 40 años, para volverse al Dios de Israel. La ciudad había sido destinada para el juicio desde muchos años antes. Génesis capítulo 15, verso 13 dice: entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más abajo en el verso 16 dice: en la cuarta generación volverán acá, hablando de la tierra prometida. La verdad es que Dios le dio más de 400 años a los cananeos para arrepentirse. Miremos, mis hermanos, si no tenemos un Dios bondadoso.
le demostró a través de los israelitas que sí había un Dios poderoso. Rahab dice en el verso 10, porque hemos oído. Es decir, habían escuchado acerca de los israelitas y de su Dios. Ellos podían recibir con los brazos abiertos a los israelitas o resistirlos. Podían recibir a Dios o bien rechazarlo. Dios les dio muchas oportunidades para que se vuelvan a Él, pero ellos no lo hicieron. Verso 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios, Señor. Los cananeos no solo oyeron la palabra de Dios, sino también que sabían que lo que oyeron era verdad. Ellos no pensaban que lo que había pasado en el Mar Rojo, de los años en el desierto, era mentira. No, ellos lo creían, ellos sabían que eso era verdad. Así también Rahab oyó la palabra de Dios. Y fue un mensaje de juicio el que oyó Rahab. Pero le presentó un Dios verdadero, al que todo lo puede, el gran yo soy. Porque Jehová, nuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén, Señor. Gloria al Señor. Los cananeos sabían la verdad, pero no fueron salvados. Entonces, ¿qué es lo que hace salva a una persona? La salvación es simplemente, mis hermanos, poner la confianza en la obra de Jesucristo en la cruz y tener una relación personal con Él. Rahab creyó en la palabra. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Es la fe la que salva al pecador, incluso a una ramera como Rahab. Rahab decidió poner su confianza en Dios. Versos 12 al 14. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todos los que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Rahab no tan solo creyó, demostró su fe por obras. Amén. Rahab oyó la evidencia, oyó lo que había pasado, creyó y actuó. Esa es la salvación, mis hermanos. El hecho de que arriesgó su vida para recibirle, ocultarle y proteger a los espías es prueba de que Dios confiaba en Dios. Y el temor de Dios llevó a actuar a Rahab. Se identificó con el pueblo de Dios, no con los paganos que le rodeaban. Este incidente con Rahab describe la salvación. Ahora nosotros nos preguntamos, yo les pregunto, mis hermanos, ¿ha puesto su fe en Dios usted? ¿O usted es como los cananeos, que oyó, pero no fue salvo? Porque no creyeron. Vemos también en los últimos versos que esto no solo queda en la salvación de Rahab. Ahora Rahab debía ganar a otros. Pensemos en el riesgo que corría Rahab al hablar de la palabra con su familia. Pero, mis hermanos, cuando la persona confía en Cristo, su primer deseo es testificarle a otro, y principalmente a su familia. Leemos el verso 15 al 21. Entonces, ella nos hizo descender
con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Había un juicio sobre la ciudad, sobre Jericó. Primero un terremoto la destruyó, luego el fuego destruyó todo lo que había dentro. La casa de Rahab, dice la palabra, estaba en la muralla, y evidentemente esta parte de la muralla no cayó. Después de sacar a Rahab y a su familia de la casa, Josué ordenó que se destruyera con fuego el resto de la ciudad. Verso 22 al 24. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Los días habían pasado y regresaron a entregar el informe ante Josué, y ahí le cuentan todo lo que se habían enterado por medio de Rahab. Los habitantes de la tierra, dice, desmayan de miedo ante los israelitas. Dice: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Pero Rahab y su familia estaban totalmente seguros, porque estaban en las manos de Dios. Amén. Confiados, porque el temor de Dios estaba en Rahab. Si Rahab, antes de oír acerca del Dios de Israel, en verdad Rahab no era ejemplo para nadie. Era una gran pecadora y estaba bajo condenación. Pero al momento de oír la palabra, Rahab creyó y actuó, demostrando que el temor de Dios estaba actuando en ella y tomando el control de su vida. Hermanos, la pregunta es, mis hermanas, en realidad, porque esta es convención de Dorca, en todo este tiempo que estamos en la casa del Señor, ¿el temor de Dios ha actuado en su vida? ¿Ha actuado llevándonos más a los pies de Cristo, madurando, actuando como Rahab, que creyó y actuó, siendo de bendición para la congregación, para los hermanos, para la familia, siendo de bendición para los pastores, buscando comprometernos aún más con la obra de Dios, recordando que no servimos al hombre sino al Señor? El Salmo 128:1 dice la palabra: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ahora usted me dice, ¿cómo puedo tener el temor de Dios? La respuesta es buscándole aún más.
escudriñando las Escrituras aún más, buscando aún más intimidad con Él, sin dejar de congregarnos, permanecer firmes, constantes, siendo mujeres fieles a Él. Y ahí es cuando el temor de Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Cuando nosotros nos disponemos de todo corazón ante Él, el temor de Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Y ahí es cuando cada una de ustedes, mis hermanas, es usada por Dios. El tema es dejar que Dios obre en nosotros. Dejarnos mover por Él. Dejarnos usar por Él. Pero siempre teniendo en cuenta que yo debo buscar, que yo debo poner de mi tiempo, debo sacrificar mi tiempo, debo aún más estar entregada a mi Dios. Rahab, siendo una ramera, nos da un gran ejemplo de que oyó la palabra y creyó inmediatamente. No solo creyó, actuó. Este debe ser un llamado de atención para actuar. Si una ramera oye la palabra, la pone en práctica inmediatamente, nosotras, que llevamos mucho más tiempo dentro de la casa del Señor, debemos actuar. No dejar que lo haga otra. No, si a ella le sale mejor, dejémonos usar por el Señor. Usted debe dejar que Dios le use. Los invito a que nos pongamos de pie para orar delante de nuestro Dios. Padre soberano, te damos a ti honor y gloria. Gracias, mi Dios, te damos a ti, Señor, por tu palabra que nos habla, Señor, de ser temerosos delante de ti, de ser Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.